¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna y en esta ocasión estaremos hablando de, bueno, un país que nos une mucho, un país con el que tenemos historia, lazos. Se habla de todo finalmente también. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Y un saludo también para la audiencia. Y hoy, con todo lo que es la historia, también tenemos relaciones que son comerciales, que son diplomáticas. Y no olvidar un proceso de hace un buen tiempo de paraguayos que van también, trabajan en este país. O sea, que son cuestiones así realmente como que muy compactas, ¿no? Así mismo. Más adelante estaremos hablando sobre música, aniversario de una gran poeta que nos estará visitando, la hija de esta poeta que, bueno, una mujer que entiende de música y del arpa. También estaremos hablando sobre un seminario internacional de familias empresarias. Y ya damos la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, por poco no llegamos a hacerle la entrevista porque ya está culminando su misión y en días nada más está regresando a España. Estamos hablando del embajador Diego Bermejo Romero, embajador de España en Paraguay, con quien, bueno, agradecemos el tiempo y la presencia, embajador. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, don César, muchas gracias, doña Gloria, por esta invitación. Yo estoy muy bien, un poco triste de tener que irme, pero nuestra vida diplomática es así. Bueno, una vida diplomática intensa, embajador. Probablemente usted ya nos dirá cómo puede evaluar estos 4 años de gestión bueno, y cuál es esta sensación de dejar el país también, ¿verdad? Sí, bueno, yo tuve la fortuna de haber sido testigo excepcional del ciclo de esta legislatura, puesto que yo llegué aquí en mayo del 2013. En agosto tomó posesión el presidente Horacio Cartes y he estado pues siguiendo toda la política, todas las actividades sociales, culturales, de cooperación desde el punto de vista español, con mis interlocutores en el gobierno, y creo que el balance es más que positivo. Y cuando se habla también de balance, por ejemplo, de hablar y sobre todo esa perspectiva de haber visto desde el 2013, ¿cómo es visto Paraguay, no solamente en España, sino en la región, cuando acá se habla mucho de Paraguay productor de alimentos para el mundo, etcétera? Bueno, he de decirle que en estos años Paraguay, desde luego, se ha claramente posicionado en el mapa del mundo, porque el Paraguay no es que fuera desconocido, pero cada vez ha salido más al exterior. Cada vez ha habido más visitas entrecruzadas de alto nivel, no solamente hablo con España. Cada vez más empresas españolas han venido aquí. Le doy un dato, hay aproximadamente unas 200 pequeñas y medianas empresas que están ahora en el Paraguay. Cuando yo llegué apenas había 16. Incluso las empresas grandes están llegando aquí, y también hay un hecho que ha contribuido mucho a esto, que ha sido la inauguración de una línea directa entre Asunción y Madrid desde hace un año, que va a 70-80% de su capacidad y que ha tenido que aumentar las frecuencias. Eso es simplemente un dato objetivo de que Paraguay está en la mira de muchos españoles y desde luego yo creo que de muchos europeos. Y sobre todo hablar de 16 a 200, porque son inversiones y aparte, digamos, otro valor agregado de que se da trabajo a paraguayos, porque estamos hablando de que están ubicados acá, ¿no? Claro, no, el español que viene aquí lo primero que hace es buscar un socio local, y ese socio local diseña la estrategia con la empresa española, y la obra, quitando a lo mejor algún alto directivo muy cualificado, es todo obra local, paraguayos que trabajan, paraguayos que contribuyen al desarrollo de su propio país, como lo hacen también los paraguayos que viven en España. Estamos hablando de inversiones que no solamente se dan en Asunción, embajador. Encarnación es una ciudad donde están asentados también empresas y en otras partes del país, ¿es así? Es así, sobre todo en el sector de la hostelería y de la restauración. Hay pequeñas y medianas empresas españolas, y luego hay muchas de ellas que lo propio de una pequeña y mediana empresa, que es el 80% del tejido empresarial español,
que se dedican a la fabricación de vidrios, de tuberías, de azulejos, de todo tipo de conductos, de micropilotes, etcétera. Hay una gran variedad y eso, sumando y sumando, pues es una gran inversión. Eso es en Encarnación, eso también es en Ciudad del Este, pero sobre todo es en Asunción. ¿Cuáles son esos rubros? Si hablamos de 16 a más de 200, si uno va a dar digamos, ¿cuáles son los rubros que más, o por lo menos los que vinieron? Le pongo un ejemplo, porque sí, son muchísimos, pero hay aquí un lugar que conoce todo el mundo, que está además muy de moda y se va muy a gusto a pasear, que es el Paseo a la Galería. Ahí hay unas torres de color azul, que tienen unos vidrios muy bonitos. Bueno, pues eso los ha hecho una empresa española que vino aquí con sus operarios, se instaló en el sótano y los construyó de la noche a la mañana. Es un ejemplo, como muchos otros que le puedo poner. O sea que es una gran y amplia variedad en construcción, pequeñas construcciones, como le digo, en conductos para el agua, temas de electricidad, incursión en pequeños asentamientos urbanos, mobiliario urbano, todo eso. Hay tantos que yo, la verdad, no los controlo. Pero también, digamos, hay también de Paraguay para España. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan? De Paraguay para España hay menos, pero los hay. Y sobre todo, ahí es más el comercio el que impera sobre la inversión. Y luego el propio paraguayo que trabaja en España. En España hay aproximadamente unos 100.000 paraguayos que están distribuidos en Madrid, Barcelona y Málaga, fundamentalmente. Yo provengo de Málaga, o sea que los conozco bien, conozco a muchos paraguayos que están ahí y la verdad es que, por ejemplo, en la construcción, en el boom inmobiliario que hubo en su momento, que luego entró en crisis, pero ahora va otra vez mejor, todo lo que son los encofrados, lo que es el aluminio para las casas, etcétera, hay muchos que lo hacen artesanos, porque esa es la palabra, paraguayos. Después hay muchos dobles nacionales, paraguayo y española, o paraguaya y español, que han puesto sus propios centros, o normalmente comedores, peluquerías, y la verdad es que yo creo que contribuyen y mucho, no solo a su propio bienestar, sino que nos dan un plus a nosotros los españoles. Es más en ese sector en el que Paraguay está más presente, si es que le podemos llamar inversión, yo creo que sí en España, que al revés que aquí, que es la empresa de por sí la que ya constituida allí se traslada y se instala aquí. ¿Y a nivel comercial, de exportaciones, de productos? Tiene que mejorar, pero el nivel comercial está en torno, el año pasado, a los 100 millones de dólares de España hacia acá y de unos 140 y tantos millones de Paraguay hacia España. Las estadísticas varían, como siempre. Mucha de la exportación paraguaya a España, que es carne dentro del mercado de la Unión Europea, o la soja, a veces, si no entra por España, sino por otro país miembro de la Unión Europea, se contabiliza de otra manera. Pero aproximadamente es eso. Esa es la cifra, 140 millones de dólares o sea, más o menos están en déficit, del 2016. Están en déficit en sí. eso. Efectivamente, Paraguay Nosotros tiene traemos vino y aceite de oliva, me imagino, ¿verdad? Bueno, traen vino, aceite de oliva, pero también traen autopartes, sí. Traen vidrio, traen cerámica, traen muchos inputs farmacéuticos, que aquí tienen una industria muy potente, pues los más variados productos que se necesitan, y va bien y cada vez va mejor. Claro. Estamos hablando, cuando usted asumía, bueno, ya había pasado ese boom de la migración que se dio un poco antes, embajador. Me imagino que en ese tiempo todavía esos eran los temas cotidianos, ¿no? O sea, el intento de ingreso inclusive hacia España, hoy por hoy ya no se da tanto, o mermó lo que es la emigración paraguaya, o es que los controles ya no son tan estrictos, porque por lo menos recuerdo, hace unos 8 años atrás era una noticia cotidiana eso, ¿verdad, Gloria? Sí, sí, realmente.
Bueno, España, ha de decirse que le concedió a Paraguay, a diferencia de muchos otros países iberoamericanos, el beneficio de no necesitar visado hasta los 90 días. Lo que ello implicaba no solamente entrar en España, sino en el espacio de la Unión Europea. Hubo un momento en que, efectivamente, pues, los controles aleatorios hicieron que algún ciudadano paraguayo pues fuera rechazado en frontera, pero fue lo mínimo. La prueba es que están entre estos 80.000 y los 100.000 viviendo legalmente allí. Y muchas veces era por desconocimiento. El paraguayo que quería trabajar en España, con este visado Schengen, llegaba, buscaba su trabajo y se quedaba. Cuando hay un procedimiento, como existe también aquí, que es el empresario allí, le hace su contrato de trabajo, lo envía aquí, aquí se le visa y se le da el visado de trabajo y de residencia, sin ningún problema. De hecho, luego lo solucionaban, solo que les costaba el pasaje, tener que volver, hacer los trámites, darles el visado en el consulado y luego muchos de ellos regresaron sin problemas. Sí hay, eso hay que decirlo, ustedes saben que existe en la región, lamentablemente, la trata de seres humanos. Y de vez en cuando, pues lamentablemente, y digo algo que es público, la policía española y la paraguaya, que colaboran muchísimo los ministerios públicos, a través de la fiscal antitrata que hay aquí, una mujer muy eficaz, pues se detectan esas redes de personas que son llevadas contra su voluntad para ser explotadas sexualmente en España o en otros lugares de Europa. Y esos rechazos, hasta que se sabe la verdad, son mal interpretados. Pero yo le puedo decir que en un 99,9% cualquier paraguayo que tenga su documentación en regla puede ir a España tranquilo, que va a entrar y lo va a disfrutar. Y son muy apreciados, ¿no?, los paraguayos trabajando. Muy apreciados. En mi propia familia, yo tengo varios hermanos, hay una paraguaya que trabaja, una colaboradora del hogar. Y se pelean entre ellos por tenerlas. Y además son amables, cuidan muy bien a la gente mayor y son buenos cocineros, aunque lo de la sopa paraguaya todavía el español no lo entiende. No lo entiendo, no entiendo cómo es que la sopa sea tan sólida. Estamos hablando con el embajador de España, Diego Bermejo Romero. Como escuchaban ustedes, está culminando la misión y en días nada más está regresando a España para seguir con sus funciones diplomáticas. Vamos a una brevísima pausa, volvemos con más aquí en Paraguay TV.